Hoy tenemos el tiempo hermoso de compartir la cena del Señor. Un tiempo importante, un tiempo que merece por todo lo que se jugó en la obra de Jesús en la cruz, merece nuestro respeto, nuestra solemnidad. También merece nuestra alegría, nuestro agradecimiento. Hablaba en la reunión anterior que en Fátima lo hacemos un poquito distinto porque queremos, de alguna manera, se quiere recuperar. El estilo es como era al principio, que se juntaban para cenar y para celebrar lo que Dios había hecho, lo que Jesús había hecho. Y era una cena literal. Y en un momento se recordaba lo que Jesús había hecho, porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero después, ahí ya en 1 Corintios capítulo 11, se entró como a desvirtuar, porque algunos venían antes, otros venían después, otros comían más, no se acordaban, o sea, los que no tenían no podían participar, se desfigura un poquito la cosa, Pablo trata de corregirlo, y la iglesia históricamente medio como que lo solemnizó, pero justamente para que no se pierda el concepto y lo hermoso que estamos celebrando. Y el Señor puso en mi corazón compartir algo vinculando la cena del Señor con nuestro lema para el año. Acordate que hemos asumido, el Señor ha puesto en nuestro corazón y de poder pensar el año en términos de ir por la pureza de corazón, ¿no? Con todo lo que eso significa, tener un corazón puro. Y corazón puro o pureza de corazón, me gusta esa frase así. A veces podemos caretear pureza, por decirlo de alguna manera. Déjeme decirlo así argentinamente. Podemos cuidar lo de afuera, pero lo importante y lo necesario es que sea de corazón. Porque si no está la pureza de corazón, por más que yo me cuide, en algún momento, ¿viste? Como dicen, se le cae el hilito a la careta, lo que sea, hay tantos dichos por ahí, ¿no? Pero en algún momento sale el indio, perdón, no hay que decir esa palabra. Sale el yo, no crucificado. La pureza, Dios nos anima a tener pureza de corazón. Y arrancamos con ese pasaje tan lindo con el cual quiero anclar para darle continuidad. El desafío que nos puso la semana pasada el Señor cuando Josué, antes que el pueblo pasara a la tierra prometida y viera el primer milagro, la primera maravilla del río Jordán abriéndose para pasar 1,5 millones de personas, y te acordás que en Josué capítulo 3, versículo 5, les dijo, purifíquense porque mañana Dios hará maravillas entre ustedes, hará grandes proezas, grandes milagros según la versión. Y entonces nos permitimos arrancar el año con algunas afirmaciones en base a este pasaje. Afirmación número 1, que la pureza de corazón es una orden que Dios nos da y argumentamos lo mejor que pudimos que es una orden necesaria porque es para bien y no por naturaleza la buscaríamos. Y Dios, que quiere lo mejor, orden, pureza de corazón. También afirmamos, según este pasaje, que no solo es una orden, sino que es una condición para ver las maravillas. No puedo llegar a ver y obtener las bendiciones, las promesas, las maravillas del Señor si no hay una pureza de corazón. Hay una vinculación muy estrecha, se torna una necesidad y es lógico. Alguien que no tiene un corazón puro no puede administrar las maravillas. Se pierde con las maravillas y las echa a perder las maravillas. Y lo tercero que afirmábamos es que la pureza de corazón no solo es una orden, no solo es una condición, es una bendición. Y esa es la parte tal vez más linda, la bendición de estar en paz con uno mismo, de estar en paz con Dios, de estar en paz con nuestro entorno, la bendición de saber dónde ir. Lo veo a Sergito acá y no pude hacer mucha fuerza, pero Sergito lo captó al toque. Al final habíamos dicho que Josué dijo, van a ir por un camino que jamás conocieron, sigan a los sacerdotes, purifíquense porque van a ir por un camino nuevo y van a ver las maravillas por ese camino nuevo. Y terminamos abrazando el desafío de tener el mejor año de oración de nuestras vidas. Hace mucho, hace 40 años que estás orando, hace 10, hace un año, hace meses que estás orando. Bueno, el mejor año de oración que has tenido hasta acá, vivirlo, proponerte. ¿Por qué?
Porque hay una vinculación muy estrecha entre la oración y la purificación. Más tiempo paso con Dios. ¿Viste el famoso dicho, dime con quién anda y te diré quién eres? Es para lo bueno y para lo no bueno, ¿no? Entonces, si estamos con Dios más tiempo y pasamos más tiempo en oración, en charla permanente con Él, hay un vínculo estrecho con la purificación, porque Dios nos va purificando mientras oramos. La visión de Dios es la nuestra, el pensamiento de Dios es el nuestro, los valores de Dios son los nuestros, los principios de Dios son los nuestros. Entonces, pureza y oración terminan siendo un círculo virtuoso. Hablaba en el grupo anterior. Uno conoce lo del círculo vicioso, y eso el pecado entra, pero en perfectas condiciones. El pecado no confesado, no perdonado, trae más pecado. Y el pecado no confesado y no perdonado trae más y más pecado. Y ese pecado trae daño, y ese daño trae consecuencias. Y esas consecuencias traen muertes de todo tipo, no solo la física, y trae la definitiva, que es infiernos e infierno al final de los tiempos. Un ciclo vicioso. Pero oración y purificación es un círculo virtuoso. La pureza profundiza la oración y a la vez la oración sostiene la pureza. Y ahí estamos, orando, y vamos por más. Y el Señor nos marca, y pido perdón, y busco su pureza. Y la oración me da fuerza. Y después, cuando me siento más puro, más voy a buscar del Señor. Bueno, eso es tema para otra predicación tal vez. El lunes por la mañana, cuando estaba teniendo mi tiempo con el Señor, repasando todo lo que había pasado, tuvimos el corazón del cruce el sábado, y el domingo hablamos sobre este desafío. Dios puso en mi corazón algo que te lo quiero afirmar en esta mañana. Y sentía que Él me decía, no con voz audible, pero sí con un sentir profundo en mi corazón, una convicción profunda. Recordales que los que yo les pido, les ordeno, en cuanto a la pureza de corazón, yo le voy a dar todos los recursos para que lo puedan lograr, que no va a ser por esfuerzo propio, es porque yo voy a estar trabajando para que esa pureza sea una realidad en sus vidas. Qué lindo ese amén, lo que lo reciben, porque no queremos que nos quedemos como diciendo, ¿qué me está pidiendo Dios? No, Dios te pide lo bueno y lo mejor, y Dios nos da los recursos para que podamos ser puros de corazón, con todo lo que eso significa. El puro de corazón, un aplauso, muy bien ahí si quiere darlo, muy bien. Porque es una afirmación bíblica. El puro de corazón piensa con pureza, actúa con pureza, habla con pureza, decide con pureza, y todo eso decanta en maravillas. Y Dios dice, yo te doy los recursos. Y cuando pensaba en eso, vino a mi mente un versículo emblemático para lo que es la verdad y la afirmación de la santificación y la purificación. Negocio, vivir sin pecado, negocio total por donde lo vinemos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 al 24. Dice lo siguiente, que Dios mismo, o sea, el que da la orden, el que pide, Él mismo, el Dios de paz. No hay un resultado más directo y más atado a la pureza que la paz. ¿Qué paz? Livianos de equipaje, qué paz tener puro el corazón. El Dios mismo, el Dios de la paz, los santifique por completo, los purifique por completo. No solo que los purifique, sino que los conserve puros. En todo su ser, en todas sus dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Acá hasta la carne va a ser purificada. Es así. Lo más difícil, eso que más arrastramos, hasta eso también, las malas costumbres, los malos hábitos, ¿bien? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Él lo va a purificar y conservar purificado e irreprochable, como dice aquí, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el final de los tiempos. Miren el poder. Y termina diciendo lo que es el título de este mensaje. El que los llama a esta vida de pureza es fiel y lo va a hacer. ¡Wow!
No es solamente, muchachos, sean como yo, Jesús, imítenme y me voy y arréglense como puedan. No, 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 yo los voy a capacitar. Yo soy fiel y te afirmo, mientras no te apartes, lo voy a hacer. Y cuando vos comparás una vida entre un mes y otro mes, un mes y un año, un mes o un año y 5 años y demás, ves el progreso, ves la transformación, ves el carácter de Cristo en el otro, ves el corazón, los ojos, la mirada, las palabras, las decisiones, el amor desbordante. Qué lindo. Acá dice, Él santifica por completo. Él nos conserva en todo nuestro ser. No piensen en la conserva, ¿viste? Qué estupidez que dije. Él es fiel. Sí, no sé por qué me vino eso. Él es fiel y así lo hará. Tremendo. Entonces, tomando esta afirmación como disparador, Dios había puesto en mi corazón 3 o 4 acciones que Dios hace con nosotros y las quería predicar todas. Locura absoluta. Dios te salva de eso hoy, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Porque lo que vino a mi mente es responder a la pregunta, ¿cómo entonces Dios purifica el corazón? Y entonces ahí me quedo y me estaciono en el 1, que tiene mucho que ver con nuestro día de Santa Cena. ¿Y saben dónde todo comienza? La pureza de corazón comienza con el regalo del perdón de los pecados. Puede ser que vos digas, esta materia ya la pasé. Y yo te diría, revisemos. La pureza comienza con el perdón de los pecados. Y el pasaje que obviamente que venía a mi corazón es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Otro pasaje emblemático de los que siempre hay que tener a mano para los momentos difíciles. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, versión Reina Valera, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, otra vez, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad que provoca que pequemos. Entonces es un salvoconducto inmediato cuando pecamos. El pecado, y ahora sí vamos a entrar al tema central, acerca de la realidad del pecado y sus efectos. El pecado es cosa seria. Y necesitaba decir anteriormente, por favor, hoy tenemos miedo de hablar de pecado. Hoy parece que hablar de pecado es vincularnos con un momento erróneo de la iglesia que utilizaba el pecado para mantener a la gente sentadita en los bancos, con chucho, con miedo. ¿Bien? Y entonces se dejó de hablar de pecado. No, hay que hablar de pecado. Al pecado hay que agarrarlo por donde hay que agarrarlo y hay que sacarlo, hay que hacerlo, porque pensando en este primer punto, la realidad del pecado y sus efectos, ningún pecado es gratis. Todo pecado pasa factura. Las consecuencias y los efectos del pecado pasan por la culpa, pasa por la condena de los demás y la propia, pasa por la esclavitud. El pecado me esclaviza, lo vimos antes cuando hablamos del círculo vicioso, me esclaviza, no puedo salir. Me permití un día abrir una solapa que decía citas con mujeres tal, con chicas tal, y te metiste ahí y te lo permitiste, y una cosa lleva a la otra y te enrosca y te enrosca y te enrosca y te termina esclavizando. El pecado no solo trae culpa, condena y esclavitud, trae dolor. Porque tal vez, siguiendo este ejemplo que se me acaba de ocurrir de darte, tal vez eso deriva en que yo entonces paso a ser infiel al amor de mi vida, porque mi mente está torciéndose, porque tengo unos pajaritos y unos espejitos de colores totalmente tramposos, y entonces empiezo a hacerle infiel y ahí empiezo a vivir el dolor, saltan las cosas, mis hijos se enteran, un montón de cosas. Y entonces trae dolor. Daña, ya no me daña solamente a mí, daña al otro, daña a los otros. Trae muerte, dice que la paga del pecado es muerte. Y siguiendo este ejemplo,
trae la muerte de una relación, muerte, separación. Cuando nosotros morimos se separa el cuerpo físico, el espíritu del cuerpo físico, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve, el polvo vuelve al polvo. Eso es muerte, separación. Entonces cada separación por causa del pecado, consecuencia del pecado, es una muerte, y es una separación, y es un dolor, y se da. Y ni que hablar que una vida de pecado no asumido, no confesada, no trabajada, no llevada a los pies de la cruz, deriva en una muerte eterna. El pecado deriva en infiernos aquí, e infiernos en la eternidad. Hay que decirlo. Ahora, el tema no es ni hoy para asustarnos. ¿Y qué le pasó? No. Pero sí es verdad que tenemos que agarrar el pecado por las astas, tenemos que desnudarlo, tenemos que tratarlo como tal, porque es lo que nos hace daño, y toda esta lista de cosas que te dije. Bíblicamente se podría argumentar y respaldar, no solo con pasaje bíblico, con vidas, con historias. Leemos la Biblia y vemos que cada vez que algo o alguien, una nación o que sea, pecó, se desenfrenó y demás, derivó en la ruina. Venía a mi corazón el ejemplo de Pedro cuando negó a Jesús. Cuando Pedro niega a Jesús, obviamente que vivió los efectos de ese pecado. Vivió el efecto de la culpa. Acordate, la situación fue esta. En un momento de un pecado que es la autosuficiencia de Pedro, que a veces son de los pecados menos parece condenables, pero es un pecado. Él le dice: Señor, aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Yo muero por vos. Y ahí fue donde el Señor le tuvo que decir: vas a tener que pasar por una purificación. Antes que cante el gallo 3 veces, me vas a negar 3 veces. Y pasó exactamente eso. Y Pedro, ante la situación de esa sierva que le dice, ya Jesús lo habían arrestado, lo estaban por condenar, y él seguía de lejos a Jesús y fue acompañándolo hasta donde pudo. Y mientras estaba calentando las manos, vino una sierva inofensiva y le dijo: ¿vos sos uno de los seguidores de Jesús? No. Después volvió y pasaron 2 o 3 asuntos más donde le dice: sí, vos sos uno de ellos. Y él negó tantas veces hasta llegar a decir: que me caiga una maldición encima si yo conozco a ese hombre. En ese momento es cuando conocemos la historia, que se cruzan, canta el famoso gallo y se cruzan la mirada de Jesús con él, y la mirada de Jesús fue tal, no de condena, de la pureza que Jesús tenía, porque después la historia no termina ahí, y vamos a cerrar con eso para tomar la cena del Señor. Dice que Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Y está bien que lloremos amargamente cuando vemos el pecado que hemos hecho. No está mal, porque no tiene que ver con la condena, que me autocondeno a mí mismo. Simplemente es tratar las cosas como son. Fallé, hice daño, lastimé, me hice daño a mí, separé, rompí, por lo que sea. Entonces vemos a un Pedro que cuando cae en pecado, los efectos vienen. La culpa profunda, la vergüenza silenciosa, salió y empezó a llorarse el dolor que lo recontraquebró, el aislamiento interior. El pecado es siempre asunto serio, gente. Eso es una verdad que la tenemos que recordar muy de tanto en tanto y tenerla siempre presente. No queremos abusar desde el púlpito a hablar de pecado porque no queremos transmitir que estamos en la iglesia por el pecado. No, es que lo que está en juego son las maravillas. Acuérdate, santificados, purificados, porque mañana Jehová hará maravillas. La maravilla de la paz, de la libertad y de tantas otras cosas que Dios tiene de su haber para darnos. El pecado es siempre asunto serio, debe ser tratado lo antes posible. Y es ahí donde mi oración en esta mañana es que el Señor, a todos los que estamos aquí, nos ilumine si hay algún pecado no reconocido, no confesado, puesto debajo de la alfombra, ninguneado, minimizado, porque nos hemos encargado, el ser humano es así, de categorizar los pecados. Entonces decimos pecado blanco, pecado negro.
pecado grande, pecado chiquito. Y la canción de los niños en la escuela dominical está perfecto, porque ellos tienen una canción que la sembramos de chiquitito que dice, pecado, pecadito, pecadón. Eso no. Y después dice, amor, amorcito, amorzón. Eso sí. Llévatela esta, está buena. Pecado, pecadito, pecadón. Eso no. Cuando tenemos la luz de parte del Señor, que algo no está bien, que algo no está alineado, ¡hey! Ya hay que ir por el regalo del perdón. Ya hay que ir por ese regalo que es gratuito, pero necesita ser reconocido, confesado, eliminado para que Jesús diga, vete y no peques más, ni yo te condeno. Y entonces sí oro para que el diablo no nos juegue la mala pasada de hacer malo o bueno lo malo, de minimizar, de achicar. No, ya, si Dios te está diciendo esto no está bien, a la luz de la convicción que Él pone, ya, gente hermosa, les pido de rodillas, sí, parece exagerado, pero esto es como si descubriéramos que vamos a hacer un escaneo del cuerpo y aparece una célula cancerígena. Vos te quedarías así, hay una sola célula, no pasa nada. A mí yo ahora voy a correr, como bien y todo, chao, la mato. Inmediatamente vamos a ir a buscar caminos para resolverlo, porque no queremos que el ciclo vicioso del mal se adueñe de nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con lo espiritual. Lo mismo. Por eso, Proverbios capítulo 28, versículo 13, otro de los pasajes emblemáticos de la palabra del Señor, que dice, el que encubre su pecado, relación directa, no prosperará. El que cubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, va a hallar misericordia y por lo tanto, conectado con la primera oración, va a prosperar. Entonces nunca es negocio encubrir, tapar, primero delante del Señor, por sobre todas las cosas. El pecado debe ser tratado como cosa seria. A ver, de hecho, fue tan serio el pecado, fue tan destructivo para la humanidad, para todos nosotros, que se llevó generaciones, familias, muertes por millones, que alguien como Jesús tuvo que pagar y crucificarse por el pecado, la carga de pecado de todos. Fue algo sumamente serio. El justo por los injustos. Dios se vistió con nuestro pecado, cantábamos antes, la penúltima canción, para darnos perdón y libertad. Nosotros, es otro tema, no nos vamos a poder perdonarnos a nosotros mismos y declararnos inocentes. Tiene que venir alguien de autoridad para decir, ya estás limpio. Entonces, pensaba en la innegabilidad de nuestra responsabilidad. Esto tal vez lo pueda pasar por alto porque lo mencionamos recién. Yo soy responsable de mi pecado. Yo no tengo que mirar al costado y decir, no, lo que pasa es que la mujer que me diste, ¿no? Ahí empezó el gran problema del pecado. La mujer que me diste, no, la serpiente, no. Y se están mirando todo así, ¿quién iba el último? No, yo tengo que hacerme responsable. No, lo que pasa es que me forzó, Yo me acuerdo una vez que trabajaba con adolescentes, trabajamos, ¿no? Los adolescentes son hermosos. Allá en Rosario, trabajando con los adolescentes, había uno, me decía, pero Hernán, ¿cómo hago? Y si viene una chica y se me desnuda así me empieza a abrazar y todo, ¿cómo hago? Mirá la escena que se empieza. O sea, y la pregunta era, ¿cómo llegás hasta ese punto ahí? No es que vos vas en el colectivo, justo se bajan todos. Se bajan todos y queda el colectivo. Se bajan unas persianas así y te acorralan, te acosan. ¿Y cómo hago? El ser humano tenemos eso, ¿no? Tenemos eso. No, me tengo que hacer. Soy responsable del pecado que hago, del pecado que cometo. Lastimé, soy responsable. No, lo que pasa es que me lastimó primero. No. Está bien, hay una cuestión psicológica que concluye que el que está lastimado lastima, pero llega un momento en que eso es otro ciclo vicioso, otro ciclo de malestar, de mal. Que, ¿cómo se corta? Cuando vos
o yo dejamos de hacer lo que nos hicieron para romper el ciclo. No tengo que seguir pecando porque voy a hacer más daño a mí mismo, no resuelvo lo de atrás y no voy a resolver lo que viene por delante, voy a hacer mucho más daño. Entonces no podemos salvarnos a nosotros mismos. No, o sea, la peor consecuencia de no asumir es no cambiar. Otra consecuencia de no asumir es no cortar el ciclo vicioso que acabo de mencionarte. No asumir y decir yo pequé. Está bien la circunstancia, lo que sea, después veo, pero yo me equivoqué. Es no experimentar el perdón tan necesario, porque detrás del perdón que viene de parte del Señor, que es la autoridad que me puede liberar de cosas que otros no me pueden liberar, viene la paz y viene la libertad verdadera. Y por lo tanto me paro frente a la vida de otra manera. Penosamente mi prontuario tiene esto. Y aún siendo cristiano por tantos años tiene esto y esto. Y por eso estaba frenada esta bendición. Y por eso no vienen esta maravilla. Pero no importa, en algún momento, cuando Dios habla, cuando el Espíritu Santo convence, cuando trae convicción, cuando contrista, yo tomo el pecado por las astas y arranco de nuevo. Qué maravilloso, ¿no te parece? Aún con eso que vos y yo podemos descubrir de nosotros mismos. Apenas caigamos, tenemos que confesar al toque. Reconozcamos al toque. Cuando yo entro en el circuito de que no reconozco, voy a entrar a justificarme, voy a entrar a excusarme, eso se hace más contaminante y ahí parece todos los demás efectos que te decía antes. Y capaz que después te va a costar pedir perdón, te va a costar reconocer. Porque te la creíste, te hiciste todo un montón de análisis, te convenciste a vos mismo, pero el resultado de la paz no está. Buscás caminos de paz que no son los correctos, esa paz hace daño a otros, la que vos querés buscar o lo como sea. No, es apenas pecamos de inmediato. Si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Al toque nomás! En las relaciones personales funciona así también. Si yo trato mal, destrato a un ser querido, mi esposa, mis hijos, y no pido por orgulloso, por lo que sea, perdón inmediato, y no reconozco mi error inmediato, generan cosas y después cuesta remontarla. De inmediato pido perdón. Es la dinámica, ¿no? El ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro no se excusa, no culpa, estaba cansado, esa noche fue larga, Señor, vos viste que quisimos acompañarte en oración, pero no pudimos. De hecho, estábamos leyendo el libro de oración que estamos leyendo, dice, ¿acaso cómo habrá sido si Pedro hubiera orado esa hora? Porque Jesús le dice, ni una hora pueden orar conmigo. Si hubiera orado esa hora, ¿hubiera caído Pedro? Especulaciones. Pero él dice, Señor, intenté estar ahí aunque me dormía, el cansancio, por eso pequé. No culpa la presión. Lo único que hace Pedro, llora, asume, se quiebra. Y hay promesas hermosas con los que se quiebran de corazón. Dice que el que habita en la altura y en la santidad, habita también con el quebrantado y humilde de corazón. ¡Qué hermosa palabra! Qué bueno es enfrentar lo que hicimos mal, porque ahí aparece salvoconducto Dios que habita con nosotros para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dios no purifica corazones que se defienden. Dios no justifica ni perdona corazones que justamente no santifica corazones que se justifican, sino corazones que se rinden, que se entregan, que reconocen, que buscan el regalo del perdón que está servido siempre para con nosotros. Otro punto que me parecía importante mencionar es nuestra limitación. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos quitarnos la culpa a nosotros mismos. No podemos nosotros mismos declararnos absueltos y sentir verdadero perdón. Yo no puedo después que hice algo mal y entonces no tengo la autoridad moral para ir y mirarme a un espejo. Lo hacía antes, me ocurría el culto anterior. Me miro al espejo y me digo, a ver, Hernán, yo te absuelvo, estás perdonado. Acabás de engañar a tu esposa, lo hiciste, no importa, te absuelvo y salgo tranquilo.
No hay nadie que puede venir a decirme eso. El único que me puede absolver y declararle perdón es cuando verdaderamente hubo en mi corazón arrepentimiento, le confesé al Señor y esa autoridad que es Dios, y a veces nos cuesta creerla. Él dice, yo ya pagué por vos. Tu confesión de corazón es suficiente. Vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Por eso Pedro lloró amargamente y el descubrimiento de eso, que ahora qué hago, me recontra equivoqué, hice daño, me hice daño, ¿cómo lo hago? Esa limitación no lo destruyó, porque cuando uno se quebranta es abrir el corazón a la gracia y ahí aparece la necesidad del perdón. Llora amargamente Pedro porque le duele. Sabe que no puede salvarse, sabe que no puede declararse absuelto, le da vergüenza, pero a la vez lo necesitaba. Pedro no necesitaba que venga el maestro y le dijera, te doy una nueva revelación. No necesitaba que venga el maestro y le diera un nuevo consejo. Pedro necesitaba perdón. No necesitaba ver otro milagro de los tantos. Pedro hubiera podido ver otra vez a Jesús caminando sobre las aguas, calmando la tormenta, y no se hubiera sentido en paz hasta que Jesús le hubiera dado el perdón. Necesitaba perdón. Y a veces estamos en la vida cristiana yendo por los milagros, yendo por las revelaciones, ver cosas grandes, y no van a ser suficientes. Lo suficiente y lo necesario es el perdón del corazón. Y quiero terminar para ir a la cena del Señor hablando acerca del poder de la gracia. El poder de la gracia. ¿Saben que la sucesión de acontecimientos después de la negación de Pedro fue que a Jesús lo crucifican, lo vamos a celebrar ya, pero resucita? La muerte no podía detener al santo, al justo, porque la paga del pecado solo es para la muerte es solo para el que pecó. Jesús no pecó. Por eso no lo podía contener la tumba. Y el día que resucita lo encuentran las mujeres. Y él les dice lo siguiente en Marcos capítulo 16, versículo 7. Esto lo habrás escuchado seguramente alguna vez. Y si es la primera, dejate impactar. Yo la escucho hace tantos años y me sigue impactando. Dice, pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro. Fíjate, no nombró a todos, en especial a Pedro. Con Pedro tenemos que restaurar. Se equivocó feo. Yo ya vi ese corazón arrepentido, estrujido, avergonzado. Por favor, díganle también a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea y allí los verá tal como les dijo. El poder de la gracia siempre nos va a buscar. Aunque nosotros nos sintamos eliminados, porque es inmerecido, avergonzado, nos va a buscar. Porque hay una declaración, perdón para el que se arrepiente. Hay un mandato, perdón para el que se arrepiente. La gracia va y nos busca, nos busca, nos busca, nos busca, nos busca. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo el Señor, ¿no? Y cuando se encuentra con Jesús, no lo confronta con reproches, sino que lo hace con una acción restauradora hermosa. Cuando vamos al capítulo 21 de Juan, que te invito a que después lo leas todo, anterior culto me dio tiempo para poder leerlo, pero no vamos a poder leerlo todo. Pero por favor, quiero contarte lo que pasó ese día del reencuentro. Juan capítulo 21 dice que Jesús se les aparece a ellos como la primera vez. Ellos estaban pescando, Pedro se había ido a pescar, los demás también. Ya Jesús para ellos estaba muerto. Y dice el versículo 4, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla del lago.
Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, Jesús, tan lindo Jesús. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, le pregunta. Y ellos le respondieron no. Tiren la red a la derecha de la barca, como aquella primera vez donde le demostró quién iba a ser, quién era y qué iba a hacer. Y pescarán algo. Así que lo hicieron de esa manera y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. Eso tiene que ver con restauración. Vamos a arrancar de nuevo. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Por qué se lo dijo Pedro? Se lo podría haber dicho a otro. Es que Pedro estaba mal, había pecado, le había fallado. Y le dice, mirá, es Jesús. Entonces ahí entran las acciones de Pedro, ¿no? En su desesperación de reencontrarse. Y dice, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, en medio del lago, se pone la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Pero él se tira al agua y va nadando. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Qué interesante esto de Pedro, que se tira y empieza a nadar. Escasos 100 metros, dice. Yo hago dos brazadas de nada. Ya me cansé. La desesperación, la necesidad, el encuentro. Cuando llegan ven unas brasas con un pescadito encima, un pan. Y él le dice, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro otra vez sube a bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño, mayores de lo de la primera vez. Acá todo un mensaje de que la restauración es más grande, la gloria posterior es mayor que la primera. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red ya no se rompía. En la primera oportunidad se rompía. Vengan a desayunar. Hey, está el encuentro del ofendido con el ofensor, si fuera el caso. Jesús prepara el ambiente del perdón. ¡Qué hermoso! Prepara el ambiente. Pescadito asado a la orilla, el fueguito encendido, un desayunito. Llega ahí, Pedro lo encara. Vamos a comer algo. Versículo 12. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio a ellos, cual Santa Cena. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Miren el versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, desayuno cordial, frugal, en la mañanita. Imagínate, yo me acuerdo cuando nos permitíamos con los chicos de la iglesia ir a ver un amanecer y después venías y sentías el olor de la panadería, ¿viste? Y querías ir a comprar la facturita caliente. Riquísimo, ¿no? Con mate. Simón, hijo de... Entonces, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, y va al grano, va ahí. Va al corazón arrepentido. Va aquel que reconoció su pecado. Va aquel que necesita empezar de nuevo. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Y ahí empieza una cuestión, no va a dar el tiempo, pero de reflexión unida y vuelta. Porque todo lo que viene no es que Jesús lo quería hacer sentir incómodo a Pedro, lo quería llevar del punto de su fracaso a la hermosa nueva etapa que iba a venir en su vida. Y entonces le dice, ¿me amás más que ellos como lo dijiste aquella noche? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y ahí hay un jueguito de palabras que no lo podemos meter hoy. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué significa eso? Te tengo confianza. Cuida a estos más pequeñitos. Seguí siendo parte de los míos. ¡Ay, maravilloso! El acto de recibir perdón, al que tanto le esquivamos porque no queremos reconocer o no queremos confesar, es un acto de liberación, de maravilla incalculable cuando tratamos el pecado como tal, pero no nos quedamos ahí autocondenándonos, sino que vamos a los pies de la cruz para buscar la restauración y el perdón. Y él le dice, hey, tranquilo,
sos de los míos. Te doy mis corderos. Vos lo vas a poder cuidar. Vos sabés lo que es tropezar, lastimarte y levantarte de nuevo porque supiste arrepentirte de todo corazón. Vas a entender los procesos de los demás. Vas a ayudar a que los demás salgan de donde vos estuviste. Apacentá mis corderos. ¡Wow! ¡Wow! Y vuelve y le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. De nuevo, voy sobre la afirmación: apacienta mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió porque no estaba terminando de entender lo que estaba haciendo Jesús con él. Y le dolió porque por tercera vez le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, lo único que te puedo decir es que vos conocés mi corazón. Tú lo sabes todo, Señor. Vos sabés cómo me dolió. Vos sabés que no hubiera querido hacerlo, pero trató el pecado como debe ser tratado y necesitaba la parte que todos necesitamos, porque pecado no confesado no es pecado no perdonado, no restaurado, y no vienen las maravillas porque la purificación comienza con el regalo del perdón de nuestros pecados. Tú lo sabes todo, Señor. Y Él le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Jesús perdonó y sanó con estas 3 veces que le preguntó: ¿me quieres? Y con las 3 veces que le dijo: apacienta, sos de mi confianza, apacienta mis corderos. Pedro no se daba cuenta, pero estaba sanando las 3 veces que él lo había negado. Es perfecto, Jesús. Es perfecto cómo Dios usa la gracia para sanar, para perdonar, para limpiar. La paz vuelve cuando somos perdonados. Cierra tus ojitos. Vamos a tomar la cena del Señor, pero por favor quiero invitarte a cerrar tus ojos. El regalo del perdón está aquí, a los pies de la cruz, en la mesa de la cena del Señor. Señor, te pedimos en este momento, por favor, que nos reveles y nos muestres esos pecados más ocultos, que nos muestres si hemos estado minimizando alguna actitud que es dañina. Señor, como dijo Pedro, tú lo sabes todo. Yo te ruego, hermano querido, vos que estás por primera vez, que este sea el primer día de tu gran perdón, de tu gran regalo. Recibamos el regalo del perdón. Confesemos, reconozcamos, pidamos a los pies de la cruz perdón, porque viene el regalo del perdón. Ya se activa, ahora se está activando, porque el que confiesa sus pecados será perdonado. Pastora Gaby. Gracias, pastor, por la palabra. Gracias, Señor. Gracias porque cada día es una oportunidad de poner a cuentas nuestro corazón, y mientras los anfitriones nos ayudan con la cena del Señor, es interesante ver cómo Jesús siempre está atento a nuestras necesidades. Y en el capítulo 6 del libro de Juan, el Señor había hecho un milagro con los panes y con los peces para alimentar la multitud, porque Él también está atento a lo que nosotros humanamente necesitamos. Y la gente, al ver semejante milagro, empezó a seguirlo. Y qué lindo que es cuando Dios nos bendice, cuando nos abre las puertas, cuando responde una oración. Entonces seguimos a Jesús porque Él concede esas necesidades. Pero la gente empezó a seguirlo tanto a Jesús que de alguna manera donde Jesús iba, la gente iba, y cruzó hasta Capernaum, y de ahí la gente se tomó un barco y dijeron: vamos donde está con Jesús. Y Jesús
al verlo, dice que tuvo compasión de ellos, porque de alguna manera estaban yendo tras las bendiciones, estaban yendo tras las respuestas que necesitábamos, estaban yendo tras el pan gratis. Y Jesús les dice esto: les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne, entregado para que el mundo tenga vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo gracias a él. Así también el que coma vivirá gracias a mí. Te invito a poner en pie, a ponerte en pie, a preparar tu corazón. Y más allá de que tenemos un Dios maravilloso que nos provee todo lo que necesitamos, la palabra nos dice: busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuál es hoy tu mayor interés? ¿Cuál es hoy tu mayor necesidad? La necesidad de Cristo. Y mientras nuestros anfitriones, nuestros queridos hermanos pasan y comparten, podamos tomar un pancito, una copita, y a medida que lo vas recibiendo, te invito a que lo pongas, lo tengas en tus manos, cierres tus ojos, abras tu corazón y medites en esta oportunidad de ponernos a cuenta, en esta oportunidad de alinear nuestros corazones con el Señor, en esta oportunidad de confesar, de pedir perdón, de darle lugar al Señor que quite, que arranque, que consuma todo lo que impide que Él habite en plenitud. Hay algo en nuestro corazón que hoy tiene que ser eliminado y el Señor lo quiere hacer. Que puedas en tu intimidad confesarlo al Señor, decirle: Señor, yo quiero más de ti, y esto impide, que está instalado en mi corazón, impide que tú lo llenes todo. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y atraviesa nuestra alma como espada de doble filo. Nos llega a lo más profundo. Y Señor, reconocemos nuestra miseria, reconocemos nuestra humanidad, nuestra carnalidad desviada. Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú consumas con tu fuego purificador todo aquello que impida la plenitud de tu vida en nuestro corazón. Señor, derrama de tu Espíritu Santo de una manera nueva y especial para que nuestros ojos sean abiertos y conocer y la revelación de tu persona sea aún mayor. Llévanos a lugares de profundidad en intimidad, Señor, y que podamos sentir tu perdón cómo fluye en nuestra vida, dándonos nueva vida. Señor, gracias en esta mañana. El Señor Jesús, el último día que estuvo compartiendo con sus discípulos, dijo: ¿cuánto tiempo he deseado pasar esto con ustedes? ¿Cuántas ganas de intimidad? Y tomó el pan entre sus manos y lo partió y dijo: este es mi pan, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros.
para salvación del mundo. Comamos de este pan con la convicción de que Jesucristo es quien nos salva. Gracias, Señor. Gracias por entregarte por nosotros, Señor. Esa misma noche el Señor Jesús levantó su copa en modo de celebración. Celebrar que Él estaba por morir para salvarnos. Y hoy nosotros levantamos esta copa, este símbolo de su sangre derramada sin límites en la cruz, que nos limpia de todo pecado, que purifica nuestro corazón hasta el extremo, que nos devuelve la imagen de Jesús a nuestro corazón. Y Él dijo: beban de esta copa que es mi sangre, que por cada uno de ustedes es derramada. Bebamos esta copa recordando que Cristo murió y se entregó por completo por nosotros. Gracias, querido Señor, te damos y glorificamos tu nombre y exaltamos y agradecemos esta salvación gratuita y maravillosa, incomparable, que no pudiéramos haber adquirido por nuestra propia cuenta, Señor, y te adoramos y te glorificamos y te damos gracias y te rogamos en el nombre de Jesús que tu presencia aumente en nuestro corazón, que tú estés derramando en nosotros una revelación más plena de tu presencia, de tu persona, que a través de tu palabra podamos escuchar tu voz y nuestro corazón sea alimentado y fortalecido por tu voz. Señor, hoy te glorificamos. Acompáñanos el resto de la semana. Llévanos a lugares hermosos contigo, a tiempos de disfrutes contigo, Señor. Y que tú seas siempre nuestro primer interés para buscarte cada día. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.